Hola chicos, en este video vamos a ver la introducción de lo que vamos a ver en el primer bloque, que sería básicamente figuras, cuerpos, para poder luego hacer el cálculo de superficies, volúmenes, perímetros y demás, ¿sí? Este primer video es la introducción. Primero vamos a definir qué son las figuras. Ahí tenemos muchos ejemplos, algunos que seguramente conocen, otros por ahí que no saben el nombre, pero se dan cuenta qué forma tienen. Las figuras son conjuntos de puntos, ¿sí? Son muchos puntos juntos y pueden ser unidimensionales, es decir, que estén en una sola dirección, en una sola dimensión, como las rectas o los segmentos. Pueden ser bidimensionales, esas serían las figuras planas, como un cuadrado o un triángulo, o incluso tridimensionales, esos serían los cuerpos, por ejemplo, un cubo o una esfera, ¿sí? También puede haber con más de 3 dimensiones, pero bueno, claramente escapa al objetivo de nuestra materia de matemática de quinto, ¿sí? Primero, las figuras unidimensionales son las figuras que, como les dije, solamente están en una sola dimensión, a la cual generalmente se le llama X, ¿sí? Cuando tienes una sola dimensión se suele utilizar X. Es una costumbre simplemente, no es que sí o sí haya que usar esa letra, ¿sí? Ese tipo de figuras son las figuras lineales, y los más conocidas son las rectas y los segmentos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen 3 rectas, acá tienen diferentes segmentos. La diferencia entre rectas y segmentos era que los segmentos tienen un comienzo y un fin, mientras que las rectas son infinitas, ¿sí? Acá también, fíjense la diferencia, la recta que es infinita, el segmento que tiene comienzo y fin, y también curvas, ¿sí? Acá tienen ejemplos de curvas. Son también figuras unidimensionales, en el sentido de que toda la curva está contenida en una única dimensión. ¿Qué se puede medir cuando tenemos este tipo de figuras? Bueno, lo único que se puede medir en ellas es la longitud, y eso en el caso de que no sean infinitas, es decir, en los segmentos únicamente. En las rectas no podés medir longitud porque son infinitas, porque no tienen comienzo ni fin, ¿sí? Así que cuando vos tenés una figura unidimensional, a lo sumo podés medir qué tan larga es, ¿sí? qué longitud tiene. En las figuras bidimensionales, que son las que abarcan ahora 2 dimensiones, generalmente se suelen llamar dimensión X y dimensión Y, ¿sí? En este tipo de figuras ya vamos a poder medir más cosas, ¿sí? Se les suele decir figuras simplemente, o a veces figuras planas. Son el viejo y querido triángulo, cuadrado, pentágono, rectángulo, ¿sí? Todas esas. También incluye, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una figura regular que creo que tiene 10 lados, así como tiene, creo que eran 16, y así cuando tiene, entre comillas, infinitos lados, ¿sí? El círculo. El círculo también es una figura bidimensional, y básicamente es lo que ocurre cuando vos tenés una figura de infinitos lados, ¿sí? Una figura regular de infinitos lados. Simplemente una curiosidad, ¿sí? Entonces, figuras bidimensionales son, ¿sí?, las que conocemos un montón de calcularle la superficie en la escuela, y que de hecho es lo que vamos a repasar después. ¿Qué podemos medir en estas figuras? Bueno, en estas figuras ya podemos medir dos cosas distintas, ¿sí? Vamos a ver acá una animación, a ver si arranca. Ahí está, ese es un círculo. Y lo que estamos midiendo ahí es la proporción del perímetro, ¿sí? Básicamente lo que estamos viendo acá es cómo determinar el perímetro de un círculo, ¿sí? Aparece el número pi porque es 3,14 veces el diámetro. Bueno, una de las cosas que podemos medir justamente es el perímetro frontera de las figuras bidimensionales, ¿sí? Para un triángulo, para un cuadrado, para un rectángulo, para una circunferencia, se puede medir en todas ellas el perímetro. Pero además podemos medir no solo el bordecito de la figura, sino también toda la superficie de la figura, ¿sí? Entonces, acá en esta animación les muestra cómo pi por radio al cuadrado termina siendo la superficie de todo un círculo, ¿sí? Acá también esto muestra cómo uno puede pensar un círculo como si fuera un triángulo que tiene base pi por 2 por radio. Entonces, cuando lo multiplicas por la altura, que es otra vez al radio, te queda pi por radio al cuadrado, ¿sí? Nada, es una animación bastante piola para que uno entienda de dónde sale pi por radio al cuadrado, ¿sí? Bueno, y de paso sirve para ver cómo se puede repartir la superficie de un círculo, ¿sí?, formando esta especie de triángulo. Bueno, moraleja de estas dos animaciones: uno puede medir en las figuras dimensionales el borde, el perímetro, o también toda la superficie, toda el área ocupada por la figura, ¿sí? Borde y contenido o superficie.
En las figuras tridimensionales, en los cuerpos, se va a agregar una nueva dimensión, normalmente se la suele llamar dimensión Z, ¿sí? ¿Y qué podemos medir en los cuerpos? ¿Sí? Acá esto es un clip sacado de Los Simpsons, cuando el profesor Brink explica cómo un cuadrado que vos lo expandís se transforma en un cubo, ¿sí? Y era el capítulo ese donde Homero quedaba atrapado como en ese mundo tridimensional. Bueno, a eso le llamamos cuerpos, a estas tres dimensiones, X, Y y Z, ¿sí? ¿Y qué podemos medir? Bueno, podemos medir el borde de estos cuerpos, que va a ser una superficie, porque los cuerpos tridimensionales lo que van a tener como borde es toda una superficie. Y podemos medir también, ¿sí?, el volumen, todo el contenido de estos cuerpos, ¿sí? El borde es la superficie y el contenido es el volumen. Superficie y volumen es lo que podemos medir en cuerpos tridimensionales. Y es lo que vamos a practicar, ¿sí? Acá tenemos un pequeño resumen de lo que ha sido esta introducción, ¿sí? Esto, cuando veamos presencialmente, seguramente lo vamos a poner en la carpeta.